Continuaremos entonces con nuestra serie de Apocalipsis, la que hemos titulado Una nueva creación. Recordemos que ya hemos visto básicamente 9 capítulos, hoy vamos a concluir el capítulo 9. Y en esos capítulos hemos visto que el libro de Apocalipsis no es un libro de temer. El libro de Apocalipsis mejor nos enseña que debemos temer a Dios, honrarlo, exaltarlo. Pero por el contrario, este es un libro que trae esperanza, sí, aún en medio de la dificultad. Es un libro que nos muestra la realidad del mundo en el que vivimos y que nos enseña de una manera muy gráfica, muy palpable, muy vívida acerca de lo que es la maldad y las dificultades de esta vida, pero siempre nos trae consuelo, esperanza, aliento. Como vamos a ver en la enseñanza de hoy, hay algo que quiero decirlo de entrada, y es que más que tenerle miedo a Apocalipsis, deberíamos en cierta manera aún tenerle miedo, de verdad, a no conocer lo que más bien dice este libro, porque este libro es increíble, es maravilloso, nos dice la verdad, es palabra de Dios, y nos lleva a conocer más a aquel que nos salvó, y nos lleva a entender el propósito de nuestras vidas en Cristo, y lo más glorioso, saber que tenemos un futuro, una esperanza segura en sus manos. Así que vamos a continuar entonces con esta serie y hoy vamos a ver el capítulo 9, los últimos versículos. La última vez que nos reunimos, estudiamos hasta el capítulo 9, versículo 12, y vamos a continuar en el capítulo 9, versículos 13 hasta el 21. Les recuerdo que el estudio de Apocalipsis lo tenemos en la nueva versión internacional, una traducción contemporánea, pero muy buena para estudiar. Así que vamos a leer estos versículos y vamos luego a estudiar este pasaje increíble de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 hasta el 21. Dice entonces la palabra de Dios. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radica en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Esta es la palabra de Dios, y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Le he puesto como título a esta enseñanza, una gran maldad. Este pasaje nos habla de una gran maldad. Vamos a ver con mucho detalle este pasaje. De hecho, vamos a ver solamente 2 puntos. Estamos acostumbrados a más, pero vamos a ver solo 2 puntos en estos versículos. Y antes de entrar directamente al pasaje, quiero recordar unas cuantas cosas. En los primeros 4 capítulos de Apocalipsis, estuvimos viendo cómo la iglesia, a pesar de ser la iglesia de Dios, muchas veces tiene que vivir dificultades. Porque nuestra esperanza está en la eternidad. Y obviamente vimos muchas cosas. Algo que también hemos visto ya son los sellos, vimos los 7 sellos, que nos hablan de lo mismo, de que muchas veces como cristianos puede ser que las mismas cosas que le ocurren a los que no son cristianos nos ocurran a nosotros. Nuevamente porque nuestra esperanza es eterna y aún así, en medio de este mundo y de dificultad, nosotros sí tenemos un consuelo, nosotros sí tenemos una seguridad. Dios está con nosotros siempre, siempre está con nosotros. Y luego entonces empezamos a ver las trompetas. Vimos las primeras 4 trompetas como una unidad. Lo último que vimos fue la 5ª trompeta, que muchos han dicho que eso es la Primera Guerra Mundial, pero vimos que eso no es verdad. Que precisamente esas trompetas son anuncios, de cierta manera, son advertencias
Hasta este momento hemos visto que las trompetas, aunque muchas veces traen dificultades, conflictos, aún a las personas que no son cristianas, es Dios llamándolas de una u otra manera, que reconozcan a Dios y que miren que necesitan arrepentirse de sus pecados y de su maldad. Pero como vamos a ver ahora en esta sexta trompeta, que muchos han creído que es la Segunda Guerra Mundial y como veremos para nada es la Segunda Guerra Mundial, en esta segunda trompeta veremos un gran mal que viene sobre el mundo, pero veremos entonces de qué se trata. Porque luego nos acercaremos entonces a la séptima trompeta, que es quizá la trompeta que todo mundo le tiene miedo, pero nuevamente, como hemos visto y como si Dios nos presta vida, seguiremos viendo en este libro, no hay por qué temer, más cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Pero entonces quiero que veamos esta sexta trompeta y veremos cuál es esa gran maldad de la cual nos habla allí la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, la verdad es que en Cristo tenemos, aunque haya maldad en este mundo, tenemos también una gran esperanza. Yo quisiera que nos preguntáramos algo. ¿Acaso no es cierto que muchas veces, aún como cristianos, seguimos teniendo temor de muchas cosas? A veces como cristianos tenemos temor, por ejemplo, de la muerte. Yo no sé si a ustedes les ha dado temor la muerte. A mí me ha dado temor la muerte muchas veces. Si les dijera que no, sería mentiroso. Me encantaría decirles que no, pero a mí me ha dado temor la muerte. Y no siempre ha sido así, y en ocasiones como que se me quita el miedo, pero hay ocasiones en que vuelve y me da. A veces me da miedo de verdad la maldad de este mundo. En estos días que hubo esa tempestad, yo tenía susto. No les voy a decir que no, yo tenía susto. Pero a la vez tenía en quién confiar. Pues Señor, si este es el día, bueno, Señor, estamos en tus manos, descansamos. Mis hermanos, es verdad, yo creo que como cristianos, o bueno, puede ser que haya alguien que ya no le dé miedo nada, que no le dé temor nada. Pero yo quiero reconocer que yo no soy esa clase de persona. Lo que sí les puedo asegurar es que siempre, en medio de mis dudas, inquietudes, angustias, tribulaciones, temores, sé que hay uno en quien puedo confiar. Sé que hay uno en el que puedo depositar todas mis cargas, mis ansiedades, y eso sí les puedo decir, y en él realmente uno encuentra esa paz, ese descanso. Entonces esa es la gran realidad, no es que nosotros ya no seamos de carne y hueso, sino que tenemos a uno que no es de carne y hueso, aunque como hombre anduvo en esta tierra de carne y hueso, pero es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero lo que sí quisiera que pensáramos es que si a veces a nosotros como cristianos nos dan temor estas cosas, tenemos que reconocerlo. ¿Qué podemos decir de los que no tienen a Dios? Yo los entiendo. Si uno a veces como cristiano tiene temor de la muerte sabiendo que si morimos resucitamos en Cristo, ¿cómo serán aquellas personas que no tienen esperanza? Que como dicen por ahí, si se mueren no saben ni para dónde van. ¿Será que si hay vida después de la muerte? Dicen muchos. ¿Qué esperanza pueden tener? Mis hermanos, pero quiero decir que Dios nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y qué bueno fuera que Dios abriera aún el entendimiento de las personas que no conocen a Dios para comprender que hay un mal más grande y que muchas veces no nos damos cuenta, aún ni siquiera nosotros como cristianos, cuán grande es esa maldad. Y de eso es lo que nos va a hablar este pasaje. Así que vayamos allí a la palabra de Dios y vamos a ver en el primer punto, en los versículos 13 hasta el 19, el primer punto que es el control de la maldad. Porque esta es la gran realidad. No importa cuán grande sea la maldad en este mundo. No importa cuán difíciles sean las cosas en este mundo, para creyentes o no creyentes, la Biblia siempre nos recuerda que hay uno que está controlando la maldad. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a varias cosas. Que realmente nada sucede si Dios no lo permite, sí, aún las cosas malas. Y eso es lo que a muchas personas las llena de indignación. ¿Por qué si Dios existe, por qué pasan tantas cosas malas en este mundo? Bueno, si Dios existe, no debería pasar nada malo en este mundo, es lo que dicen muchos. No sé si alguna vez también lo hayas pensado de esa manera. Yo en ocasiones lo he pensado de esa manera. Es verdad, si Dios existe, ¿por qué todavía sigue existiendo maldad? Pero mis hermanos, cuando voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre me cambia el pensamiento. Y más bien me dice, ¿sabes, Alex? Si Dios no existiera, ni siquiera el mundo existiera de la maldad tan terrible que se vería. Porque si hay maldad en este mundo y si hay cosas malas en este mundo, aún así Dios controla la maldad. Todo sucede porque Dios lo permite, pero a la vez hay muchas cosas que no suceden porque Dios no permite que sucedan. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Si Dios no controlara la maldad de los hombres, si Dios no controlara nuestros corazones, ¿quiénes seríamos nosotros?
Entonces, ¿qué podemos esperar de aquellos en quienes Dios no está obrando a través de su espíritu? Pero aún así, hay mil maneras en las que Dios controla la maldad. Quiero que veamos eso en estos versículos y quiero que lo veamos con detalle. Versículo 13, dice la palabra de Dios. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Este versículo nos recuerda dos cosas. Primero, nuevamente, esto que va a suceder está en control de Dios. Esto que vamos a ver allí, que es terrible, no sucede a menos que el ángel que Dios puso allí toque la trompeta. Eso es lo primero que nos enseña la palabra de Dios. Y de hecho, cuando el ángel toca la trompeta, dice, oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. No necesitamos detenernos allí a estudiar este altar, porque realmente lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que se oyó la orden. Ahora sí puede actuar este ángel. Eso es lo que realmente está diciendo allí simplemente la palabra de Dios. ¿Qué nos está mostrando? Con escenas, con imágenes, diciendo, hermanos, esto que vamos a ver, aunque es terrible, está en control de Dios. Y sucede cuando Dios lo permite. Ahora, vuelvo y digo, a mí a veces me da temor, a veces sufro de ansiedad. ¿Será que qué va a pasar mañana? ¿Será que me voy a morir de hambre? Esta pandemia, yo digo gloria a Dios, ha servido para muchas cosas. Y una de esas cosas creo que es recordarnos cómo Dios nos cuida, nos guarda, nos ha sostenido hasta el día de hoy. En serio, yo en algún momento pensé, uy, yo creo que esto se va a poner tan difícil que ni para comer vamos a tener. Y Dios ha sido tan generoso. Gracias a Dios por esas cosas, porque Él nos recuerda cuán bueno es y cómo nos sostiene. Pero mis hermanos, todo sucede por un plan y un propósito, aún las cosas difíciles de este mundo. Pero ¿qué dice el versículo 14? Y allí está. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Algunos dicen que estos ángeles son demonios. Yo no lo sé, el versículo no dice que sean demonios. Algunos dicen, pero es que estos ángeles están atados. Y están atados a la orilla del gran río Éufrates. En la Biblia, el río Éufrates lo encuentras en muchos lugares desde el principio. En Edén, el río Éufrates es mencionado, pero también el río Éufrates es un sinónimo o un símbolo de los límites hasta donde iba a llegar el pueblo de Israel y más allá era donde estaban los malos, los impíos. En un sentido, podemos decir que lo que está diciendo allí la palabra de Dios es que se va a desbordar la maldad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y si son ángeles caídos, demonios, no lo sé. El punto es que esto va a suceder. Venga de quien venga. Yo más bien creo que sí son ángeles que más bien estaban ahí esperando esa orden. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Versículo 15. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados. Y allí me encanta lo que dice allí la palabra de Dios. Precisamente para esa hora y ese día, mes y año. En Dios todo lo que pase y todo lo que va a pasar tiene una fecha exacta. Mis hermanos, es simple, aunque vuelvo y digo, estas verdades me consuelan. No estoy diciendo que es que Alex todo el tiempo está confiado y seguro. A veces me da algo, me enfermo y digo, ¿será que de esta sí me voy a morir? Mis hermanos, pero la verdad es que nos morimos el día que Dios ha determinado. No, que es que si mejor dicho, si hubiera llegado antes la ambulancia. Es que si no hubiera hecho caso y no se hubiera metido por ahí. Mis hermanos, era esa la manera en la que iban a suceder las cosas. Lo que pasa es que a veces se nos dificulta entenderlas de esa manera, ¿cierto? Pero no, mis hermanos, todas las cosas, aún las más terribles de este mundo, todo está en control absoluto de Dios. Y ahí sí, mis hermanos, cuando Dios da una orden, no hay quien la detenga. Pero ¿cuál es nuestra esperanza y nuestra seguridad? Que aunque nos muramos, vamos a la eternidad con Él. Aún así quiero decirles que este pasaje en esencia ni siquiera está hablando para los creyentes. Y ahí esto de todas maneras me trae más confianza y seguridad. Si aún el día de la vida o de la muerte de los que ni siquiera son creyentes está en manos de Dios, ¿cuánto más nuestra vida cuando somos nosotros sus hijos? Mis hermanos, todo está en manos de Dios. Dice que entonces cuando estaban allí preparados para esa hora, ese día, mes y año, dice, quedaron sueltos, y allí está, para matar a la tercera parte de la humanidad. Mis hermanos, si una persona se muere, estaban los planes de Dios que se muriera. Y esto nos está hablando no de creyentes. Vuelvo y lo repito. Mis hermanos, Dios es lo que está mostrando aquí. Ahora uno podría decir, la tercera parte de la humanidad, ¿cuánta gente es esa? Eso es mucha gente. Ahora, obviamente nosotros también pensamos que esto fue así en un solo instante. No, tampoco es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Cuando Dios va a permitir que haya una catástrofe o cuando
Dios va a permitir que muchas personas mueran, era porque Dios así lo había determinado. Pero cuando yo miro esto, uno puede decir, uy, esto es terrible. La tercera parte de la humanidad, eso es mucha gente, pero más bien yo haría esta pregunta. ¿Esto es mucho? Si uno entiende lo que la palabra de Dios está diciendo, más bien la Biblia nos está diciendo que esto es poco. De verdad. Ahora tú me dirías por qué. Porque nuevamente, mis hermanos, allí el versículo no nos está hablando, y como veremos más adelante, no nos está hablando de cristianos. Nos está hablando de gente que no cree en Dios. De gente que hace y deshace y no se arrepiente de lo que hace. Y cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que la maldad, el pecado es castigado ¿con qué? Con la muerte. Y mi pregunta es esta. Entonces, si la maldad, si el pecado, la palabra de Dios dice que debe ser castigado con la muerte, más bien mi pregunta sería ¿por qué solo Dios está matando a la tercera parte? Debería acabar con toda la maldad. Debería matarlos a todos, si no es que yo esté queriendo que Dios mate a todo el mundo. No, pero lo que más bien me pregunto es, Señor, ¿por qué solamente la tercera parte? Y nuevamente eso nos recuerda, mis hermanos, porque aún, a pesar de que mucha gente muera sin Cristo, Dios sigue extendiendo gracia y misericordia a aquellos que están perdidos. Porque Dios podría exterminarnos a todos de una sola. ¿Y quién podría decirle algo? Si Dios nos matara a todos, si Dios enviara un meteorito que acabara con el planeta Tierra, ¿quién podría decirle algo a Dios? ¿Por qué hiciste eso? Él es Dios. Él es Dios. Y si aparte de eso pensamos en la gran maldad que es el pecado delante de Dios, el problema más grande, mis hermanos, es que muchas veces no alcanzamos a comprender la magnitud del pecado. Como dijo un hombre, si Dios abriera nuestros ojos para entender la pecaminosidad del pecado, eso suena redundante, pero es verdad. Más bien yo oro constantemente a Dios por la iglesia y por mi propia vida. Dios, abre mis ojos para ver la maldad como es realmente. Como es realmente. Porque quizá cuando nosotros pensamos en que aquí estas personas que mueren, seguramente uno dice, no, pues seguramente estos son los sicarios, los asesinos, los violadores, esos que merecen la muerte. Pero mis hermanos, la verdad es que todos mereceríamos estar muertos. Más bien cuando yo hoy los veo a ustedes aquí conmigo, yo digo gracias Dios por preservarnos la vida. Porque pudiste habernos quitado la vida hace mucho, aún antes de conocer tu gracia bendita. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pecado? Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, ¿cuánto hace que deberíamos estar muertos? Y si tú y yo, que somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo, Él nos ha perdonado, sabemos que hoy estamos vivos por gracia. Pensemos en aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuántas personas en este mundo están haciendo maldad? ¿Podría Dios matarlas? Sí. ¿Por qué no las mata? Porque Dios sigue siendo misericordioso. Entonces, este panorama que se está mostrando allí, como veremos en un momento con más detalle, es acerca de personas malvadas, perversas, que ofenden a Dios día tras día. Y aún así, no todos mueren. Pero la gran realidad es que un día, tarde o temprano, todos moriremos. Por eso es que este pasaje no está hablando específicamente de ti y de mí. Más bien cuando yo veo este pasaje digo, gloria a Dios. Porque aunque hoy muriéramos, vamos a la presencia de Dios. Pero aquellos que mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Aquellos que están perdidos y sin salvación, ¿qué pasaría si hoy perdieran la vida? Mis hermanos, aunque tú y yo hoy muriéramos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si no tenemos a Cristo, o personas que no tienen a Cristo, ¿qué esperanza hay para los que no tienen a Cristo? El versículo 16 dice algo muy interesante. Y oí el número de las tropas de caballería. Llegaba a 200 millones. Esto no lo podemos trasladar a nuestros días. Yo estaba haciendo la cuenta y esto es más o menos 4 veces toda la población de Colombia. ¿Se imagina un ejército 4 veces toda la población de Colombia? Diríamos que es muy grande. Pero si lo trasladáramos a esta época en números, este ejército debería ser más o menos de unos 7.000 a 8.000 millones de tropas. Ahora, me dirás, ¿por qué, Alex? Porque cuando se estudia la historia, uno se da cuenta que esto fue escrito en el primer siglo, obviamente. El libro de Apocalipsis fue escrito en el primer siglo, aproximadamente a finales del primer siglo. Y es posible más o menos que en esa época esta fuera la población mundial, al menos del mundo conocido. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que había tantos, y algunos dicen que estos son demonios, ángeles caídos, lo que sea. Vuelvo y digo, yo no lo sé, pero el punto es que estos son tropas que están listas para matar y son enviadas desde Dios mismo. Lo que está diciendo es como si hubiera un soldado, como vamos a ver en un momento, terriblemente equipado,
para acabar con cada persona que existiera en este mundo. Por eso lo que digo, cuando yo veo este pasaje, más bien digo, ¿por qué solo mataron a la tercera parte? Misericordia de Dios. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que es en esta visión, porque esto es una visión. Y allí es que mucha gente dice, ay, qué miedo Apocalipsis, porque empiezan a leer esto y se empiezan a imaginar esto literal. Pero mis hermanos, es real, la muerte es real. Y mis hermanos, lo que está diciendo allí la palabra de Dios es que había un jinete, un caballo y un jinete preparados para matar a cada persona. O sea, eso iba a ser no una catástrofe mundial, sino una aniquilación mundial. Y sin embargo, solamente muere la tercera parte de las personas. El versículo 17 nos recuerda esto. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Es una visión. Esto no es literal, no es que así es. Que dice, tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. Eso se ve hasta bonito. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. Ahora, si yo les trajera una imagen de eso, ustedes dirían, ay, no, esto parece una película de miedo, de terror. Pero no debemos esperar a que esto se haga realidad o literal. Un caballo y un jinete así de esos colores. Más bien lo que Juan está haciendo y lo que la palabra de Dios hace con el Apocalipsis es dejarnos ver la realidad de lo que este mundo vive. Mis hermanos, esto no va a pasar en el futuro. Esto ha estado pasando desde el primer siglo y sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Por qué estoy seguro de ello? Porque la Biblia lo dice. Sigamos viendo el versículo 18. La tercera parte de la humanidad murió. ¿A causa de qué? Y allí está la clave. De las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Juan está dibujando con esa imagen? Algo que vemos día tras día. ¿De qué es de lo que finalmente muere la gente en este mundo? Estaba leyendo las estadísticas y mis hermanos, es interesantísimo eso. Una de las razones o uno de los problemas más grandes o de las causas más graves por las que muere la gente en este mundo son enfermedades cardiovasculares del corazón y enfermedades respiratorias. Plagas que afectan el medio ambiente, como está diciendo aquí el versículo claramente. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que de cierta manera, si a un niño de la escuela le dijeran, dibuje lo que está pasando con el medio ambiente, entonces quizá alguien diría, vamos a dibujar, no sé, la capa de ozono deteriorándose. Pero según la Biblia, ¿cómo lo dibujarían? Como unos guerreros, como unos animales feroces que están devorando a este mundo. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que digo, ¿qué es? La contaminación, la deforestación, los incendios, las fábricas. Mis hermanos, no están acabando con el medio ambiente. Hoy tú no eres fumador. Yo jamás en la vida, yo ni siquiera fumador pasivo, porque gracias a Dios ni mi familia fuma. Y ¿saben qué es lo más interesante? La última vez que me hicieron un chequeo me dijeron que si yo fumaba. Y yo, pero no, jamás en la vida, pero es como si usted tuviera como algo como si fumara. No, nunca. Mis hermanos, porque ahora hasta respirar ya nos enferma. Y si la Biblia mejor dicho, la Biblia nos dibuja eso, como un monstruo que nos devora. Y estaba mirando, aunque mucha gente muere por guerras y accidentes de tránsito, eso está en la escala más baja. Morimos más de contaminación hoy en día. La gente se afecta más de los pulmones, de las vías respiratorias. Morimos de virus. Entonces, mis hermanos, la gran realidad es esta. Y Dios permite eso, y eso está en control de Dios. Pero, ¿qué dice el versículo 19? Es que el poder de los caballos radica en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Esas plagas, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que estas plagas están matando a la humanidad, pero lo más terrible es que muchos de esos que están muriendo no tienen a Dios en su corazón. Esto no significa que tú y yo no muramos de esto. Lo que digo, pues, según lo que decía algún médico por ahí, puede ser que hasta yo sufra de alguna enfermedad respiratoria sin siquiera darme cuenta, aunque no fumo. Pero mis hermanos, aunque nosotros sufriéramos este tipo de cosas, nuevamente lo quiero repetir, ¿tenemos esperanza o no tenemos esperanza en Dios? Aunque muriéramos de estas cosas, ¿hacia dónde vamos? Pero la gente está muriendo de esto.
Mis hermanos, la gente sigue muriendo de una u otra cosa, de una u otra plaga, de una u otra enfermedad. Pero ¿qué esperanza tienen las personas? Una de las cosas más fuertes que digo, de verdad es difícil, pero mis hermanos, es difícil cuando uno ve tan de cerca la muerte. Y nada más hoy mis papás estaban haciendo un comentario bien interesante. Por aquí pasa mucho la muerte, muy cerquitica. Y yo digo, gloria a Dios porque tenemos esperanza en Él. Pero ¿cuántas personas realmente no tienen esperanza en Dios? Ahora tú me dirás, Alex, ¿y cómo sabemos entonces cuál es la verdadera esperanza? Cristo. Cristo Jesús. ¿Pueden ver que en este momento no se ha mencionado Cristo por ninguna parte? Porque estas son personas que no conocen a Cristo. Porque estas son personas que están sufriendo las cosas de este mundo. Porque por más fuertes y alentados que seamos, nos morimos algún día. Pero Cristo no está en sus vidas. Por eso cualquier enfermedad para los que no tienen a Cristo es como un monstruo que se los devora. A nosotros, aunque nos devorara un cáncer, tenemos la esperanza de que un día tendremos un cuerpo nuevo. Pero mis hermanos, los que no tienen a Cristo no tienen esperanza. De hecho, en Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 24, este es el único pasaje que he traído en la traducción en lenguaje actual, dice la palabra de Dios. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Por tradición se cree que Lamentaciones lo escribió Jeremías, el profeta llorón. Y Lamentaciones es un libro de lamento, de llanto, de tristeza, y este versículo lo quiero colocar en contexto. Jeremías está viendo la maldad de su propio pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Es que estos no son impíos o no son personas que no conocen a Dios. Son personas que dicen que son del pueblo de Dios, y Jeremías está atormentado viendo la maldad, pero dice, pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. ¿Y qué dice Jeremías? Versículos 22 al 24. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Mis hermanos, si Dios no ha destruido este mundo es porque nos tiene compasión. Y en ocasiones, aún a ti y a mí como cristianos, ¿cuántas veces le hemos fallado y Dios podría destruirnos? Pero hasta el día de hoy estamos con vida por la misericordia, la compasión de Dios. Sigue diciendo el versículo 23. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y fidelidad. No sé si quizá hoy fue un día difícil para ti. No sé si quizá esta semana ha sido una semana pesada para ti. Pero mírate, tienes vida. Es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios. Dios te ha mostrado nuevamente su amor y su fidelidad. Piensa aún en las personas que están a tu alrededor. Yo le doy tantas gracias a Dios porque nuevamente, mis hermanos, a nosotros, al menos hasta donde yo he conocido, gracias a Dios, lo que está pasando en este mundo no nos ha afectado tanto, aunque ya sé de personas muy allegadas, muy cercanas, aún hermanos, no de esta congregación, pero hermanos que muchos de nosotros hemos conocido ya han sufrido esta enfermedad y gracias a Dios siguen con vida. Dios los ha preservado. Mis hermanos, y nuevamente digo, y si nos muriéramos de esta situación, pues tenemos esperanza, pero hoy Dios nos muestra su fidelidad y su amor nuevamente. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no agradecer? Versículo 24. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Esta es nuestra esperanza. Pero ¿cuántas personas pueden decir esto de verdad? Espero que tú y yo lo podamos decir. Dios, en ti confío. Dios, tú eres todo para mí. Tú eres mi esperanza día tras día. Porque mis hermanos, en Isaías 57, versículo 7, Dios dijo, yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Esto es real. Si hay luz, es por Dios. Si hay oscuridad, es por Dios. Si hay bienestar, gracias a Dios. Si hay calamidad, también viene de Dios. Esto es una cosa real que enseña la Biblia. Primer libro de Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Esa es la gran realidad. Si Dios nos tiene con vida hasta el día de hoy, es Él. No estamos en pie, no estamos con vida porque tengamos muy buenas defensas. Él es nuestra defensa. Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio. Y si Él permite que venga la muerte, mis hermanos, si Él permite que bajemos al sepulcro, mis hermanos, pues Él también nos levanta de allá. Él también nos levanta de allá. Y sigue diciendo el versículo 7. El Señor da la riqueza. ¿Cuántos quieren riqueza? Dios te las puede dar. Yo nunca he dicho que no. Lo que pasa es que aquí no predicamos eso. Pero si Dios te quiere dar riquezas, a Dios no le impide nada. Pero Él también da la pobreza. Si Él quiere que seamos pobres, mis hermanos, Él humilla, pero también enaltece. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que aquí, seamos pobres o ricos, tenemos una riqueza eternal.
una riqueza en el reino de los cielos. Por eso, quisiera terminar este punto con lo que Jesucristo dijo en Mateo 24:6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Y obviamente en el contexto también está, a veces nos alarmamos por las cosas que suceden en el mundo y Dios nos demuestra, como lo decía hace un momento, que Él sigue estando en control. ¿A cuántos quizás nos ha alarmado tanto esta situación? Y hoy Dios nos recuerda, vean que yo estoy en control. Es difícil, pero yo estoy en control. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Estas son las cosas que vemos día tras día. Versículo 8. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. No, esto no es el fin, mis hermanos. Seguramente que todavía falta mucho, aunque quisiéramos que fuera ya. Pero mis hermanos, tarde o temprano nos llega a cada uno de nosotros el final, pero el final en Dios es esperanzador. Quisiera que viéramos el último punto. Les dije que solo veríamos dos. Y aquí es donde vamos, mis hermanos. ¿Quién es el causante entonces de la maldad? Veremos esto en los versículos 20 y 21. Porque una cosa es que Dios permita que estemos vivos o que muramos. Una cosa es que Dios permita que seamos ricos o pobres. Pero el problema más grande de muchos es que le quieren echar la culpa de la maldad a Dios. Pero estos dos versículos que vamos a ver, solo dos versículos, tienen tanto para decir. Y sé que muchos, o espero que todos nos identifiquemos con esto que dice allí la palabra de Dios. Porque en dos palabras, en una frase muy corta, el causante de toda la maldad en este mundo es el hombre. Así de simple. El hombre. Desde Adán y Eva. Por Adán y Eva fue que entró el pecado al mundo. Por ellos entró la muerte. Y de ahí para allá, toda la maldad. Toda la maldad. ¿Qué dice el versículo 20? Y aquí es donde quisiera que conectáramos esta verdad con el punto que acabamos de ver. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, podemos ver entonces allí claramente que estas personas pudieron haber muerto. Dios pudo haber acabado con toda la maldad del mundo, acabando al hombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Los que no murieron a causa de esto, mis hermanos, esto es impresionante. Los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. Entonces, ¿por qué Dios no los mató? Entonces, ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad que sería todo ser humano? Porque Dios sigue esperando a que haya arrepentimiento. Y lo más terrible es que las personas pueden ver lo malo de este mundo y no se arrepienten. Yo puedo estar seguro de algo. El coronavirus no hizo que nadie se arrepintiera. No, no es el coronavirus. Porque no es un virus, ni es ni siquiera el miedo ni la muerte lo que hacen que las personas se arrepientan. El único que puede cambiar el corazón es Dios. Que Dios haya usado eso para que quizá muchos de nosotros nos preguntáramos, Señor, me he alejado de ti, es diferente. Y es lo que muchas veces Dios hace. Permite las situaciones difíciles de esta vida para que nos acordemos de Él. Pero lo más triste es que luego pasa todo y la gente se vuelve a acordar. Yo pensé que esa paz que se sentía en la cuarentena iba a seguir, pero no alcanzamos o no se alcanzó a esperar que se acabara la cuarentena para ver ya los disturbios, para ver ya las peleas, los asesinatos. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo en nuestro país hoy más que nunca. Entonces, si no nos mata el coronavirus, nos morimos de todas maneras de alguna otra cosa, pero esa es la gran realidad. El mundo sigue, muchos dicen que mejor, pero yo lo veo peor que antes. Antes yo como que estaba contento, eso, había un silencio, una paz. Se fue perdiendo gradualmente, pero ahorita eso ya volvió. ¡Qué caos nuevamente! Y mis hermanos, allá es donde vamos. ¿Realmente cuántos se han arrepentido de su pecado, de su maldad? Muchos estaban ansiosos que les dejaran volver a toda su maldad. Mis hermanos, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Ni dejaron de adorar a los demonios. Ahora alguien puede pensar, ¿cómo? Espera, ¿demonios? ¿Quién adora a los demonios? Allí está. En el idioma original esto no debería estar separado. Ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Cuando yo veo este versículo digo, Dios mío bendito. Una de las cosas que más odia Dios en la Biblia, lo puedes encontrar desde el principio hasta el final, es la idolatría. Es una de las cosas que más odia y más aborrece y más ofende a Dios.
Y cuando yo miro esto, me hago muchas preguntas, muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿cuántos de nosotros antes éramos idólatras? ¿Cuántos de nosotros venimos de un contexto que aunque a veces decíamos amar a Dios, creíamos en estatuas, en ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera? Nos dábamos nosotros cuenta, y aún nos damos nosotros hoy cuenta, que Dios pudo habernos matado por eso. ¿Cuántas personas hoy, aún diciendo ser cristianas, siguen adorando ídolos? Y no estoy mencionando ni títulos, ni religiones, ni nada, porque eso no me interesa. ¿Cuántos de nosotros decíamos ser cristianos y adorábamos ídolos? Y sabíamos y entendíamos esto. Y la palabra de Dios dice que por ese pequeño, gran detalle Dios podría quitarnos la vida, y le ha quitado la vida a muchas personas. Entonces, cuando yo miro esto, me doy cuenta que se supone que básicamente casi que solo hay 3 religiones monoteístas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Una de las más grandes es el Islam y le sigue el cristianismo. Pero la mayoría, gran parte del cristianismo sigue siendo idólatra. Mis hermanos, entonces, si Dios acabara con todos los idólatras, si Dios acabara en este mundo con cada persona que adora una imagen, ¿cuántas personas se morirían? Y si nosotros, antes de entender esto, o yo no sé si haya alguien que aquí está conmigo que todavía no ha entendido esto, o todavía está en esto. Si 10 años atrás Dios hubiera acabado con todos los idólatras, ¿qué hubiera sido de nosotros? Entonces allá es donde vamos. Que Dios acabe con toda la maldad de este mundo. Es que nos parece horrible y es horrible. No estoy diciendo que no. Y es horrible el que mata a otro. Es horrible el que viola y esas cosas. Eso está mal, terriblemente mal. No quiero de ninguna manera que pensemos, mis hermanos, que eso está bien. Al contrario, yo creo que eso es terrible. Pero nosotros vemos así de horrible la idolatría. O la veíamos antes así, quizá ahora sí. Ahora decimos, uy, Dios mío bendito, ¿cómo pude yo siquiera arrodillarme ante una imagen, pedirle una imagen cuando ¿quién? ¿Qué cosa creada se puede comparar a ti, que eres el creador? Pero ¿cuántas personas lo están haciendo? ¿Cuántos de nuestros familiares todavía siguen en esto? Señor, acaba con la maldad de este mundo. Tendría que acabar con todos aquellos que todavía se están postrando ante una imagen. Y eso sin contar el budismo, el hinduismo, que son de las religiones más grandes que hay en el mundo y todos son idólatras. Tienen ídolos. Entonces, mis hermanos, si Dios acabara solamente con los idólatras, ¿cuántas personas quedarían con vida? Y eso que nosotros ya a veces no adoramos estatuas, pero a veces seguimos adorando otras cosas. El dinero, los placeres. Versículo 21. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos. Bueno, eso sí, no, mis hermanos, para Dios tanto el asesino como el que se postra ante una imagen, aún creyendo que es Dios, es igual. Que Dios nos lleve a entender eso, ¿cierto? Cuando yo veo esto, digo, Dios mío, tantas personas perdidas, aún creyendo que son hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, aunque a mí no me gusta estar señalando, criticando y condenando, pero sí ruego a Dios, por favor, danos la gracia de predicarles a muchos que creen que son hijos de Dios, pero siguen postrándose ante un ídolo, ofendiendo tanto a Dios. Y entonces dice que tampoco se arrepintieron de sus asesinatos. Alguien puede decir, bueno, yo no soy asesino, pero dice, ni de sus artes mágicas o hechicerías. Nuevamente, ¿cuántos aún siendo creyentes o diciendo ser creyentes siguen visitando el brujo? Siguen yendo por allá a que les lean el tabaco y ese tipo de cosas. Mis hermanos, dice que no se arrepintieron de eso, aunque vean tanta gente morir. Y si fuera poco, inmoralidad sexual y robos. Entonces, si Dios acabara con todos los idólatras, con todos los asesinos, con todos los hechiceros o los que visitan este tipo de personas, con la inmoralidad sexual, con los adúlteros, fornicarios, con los que roban, ¿quién quedaría con vida? Mis hermanos, entonces es donde digo, ni que aunque muriera la tercera parte de este mundo, aún así hay misericordia y gracia de Dios, ¿cierto que sí? Porque Dios podría acabarnos a todos. Por eso dice en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Este es Dios hablando por medio del profeta a su propio pueblo. Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Mis hermanos,
Cuando yo miro esto se lo está diciendo Dios ¿a quién? Al mismo pueblo de Dios. Cuando veo esto digo, Señor, sé que soy un pecador, te he fallado tantas veces, somos pecadores. Pero digo gracias Dios porque también puedo ver que me has sacado de mucho engaño, de mucha mentira y mucha falsedad. Y yo estoy seguro de algo. Y también hoy Dios nos llama a esto. Por eso es necesario que nos arrepintamos. ¿Quién de nosotros no le ha fallado a Dios? ¿Quién de nosotros no le ha fallado a Dios? Pero nuevamente la palabra de Dios nos dice, pero ¿cuántas personas hay que le siguen fallando a Dios, pero no se arrepienten de su pecado? La diferencia puede ser que tú y yo aún fallamos, pero sabemos que necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Pero vuelvo y repito, ¿cuántas personas aún creyendo ser cristianas hacen este tipo de cosas y parte sin novedad? ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Si Dios acabara con toda la maldad, y ya vimos cuál es la maldad más terrible de este mundo, ¿quién quedaría vivo? ¿Por qué es que Dios realmente no acaba con la maldad? Es que si Dios existe, ¿por qué no acaba con la maldad? Pues ya nos tendría que acabar a todos. ¿Pero por qué Dios no lo ha hecho? Porque Él sigue siendo paciente, porque Él sigue siendo misericordioso. Porque así como Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha venido limpiando, purificando, ya quizá de pronto ha quitado los ídolos de nuestra vida, espero que sí. Espero que aquí ninguno de los que están conmigo todavía adore imágenes, crea que todavía eso es Dios. Él ha venido quitando y limpiando y purificando nuestros corazones. Seguramente que ya no queremos ser infieles, seguramente que ya queremos honrar a Dios y tantas cosas, seguro que ya no queremos robar. Y aún así si falláramos en esto y Dios nos dice arrepiéntanse porque yo no quiero que ustedes mueran siendo pecadores. Espero que ninguno de nosotros esté en esa condición, pero cuando yo miro esto digo gracias Dios por tu misericordia que se manifiesta hasta el día de hoy. Por eso dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, y quiero ir a Éxodo. Es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no estamos bajo la ley, pero es una realidad que se ve en el Nuevo Testamento también. ¿Qué fue lo que Dios, cuál fue de los primeros mandamientos que Dios dio? Pues primero que no tengas otro Dios delante de mí. Y el segundo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Sabe qué provoca los celos de Dios? ¿Alguien alguna vez ha tenido celos? ¿A alguien le ha pasado? ¿O no? Ya no nos pasa. Yo creo que a todos de una u otra manera en algún momento nos ha dado celos. ¿Cómo se siente uno? Horrible, ¿cierto? Y hay algo que le causa celos a Dios. Tanto celo, que es cuando se hacen imágenes y se adoran. Cuando los padres son malvados y me odian. ¿Cuándo es que un padre es malvado o una persona es malvada y odia a Dios? Cuando hace un ídolo y lo adora. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, que es una manera de decir Dios, odio tanto esto, aborrezco tanto esto, que es que cuando tú haces eso, es como si me odiaras, me aborrecieras, y es como si estuvieras buscando la maldad de tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Cuántos de nosotros venimos de ese mundo? ¿Cuántas personas están en ese mundo? Pero ¿qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9? Me encanta, ese versículo es hermoso y maravilloso. Pablo está hablando de los tesalonicenses. Dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la carta de los tesalonicenses y lo que Pablo está diciendo cuando dice, ellos mismos cuentan, son los de Macedonia y Acaya. Es decir, eran dos regiones de la antigüedad. ¿Saben lo que es lo que está diciendo Pablo? Tesalonicenses, yo estoy tan alegre con ustedes y le doy tanta gloria a Dios con ustedes porque ustedes eran unos idólatras antes de conocer a Dios. Pero ahora cuando yo voy a predicarle a la gente ya conoce el evangelio porque ustedes les han predicado y les han dado testimonio. Yo era un idólatra. Dios me abrió mis ojos para entender que eso era malvado y perverso. Y sus vidas eran diferentes, habían cambiado. Mis hermanos, esa es la gran realidad. Entonces cuando yo veo esto digo, Dios mío, si tú acabaras con la maldad ya me hubieras acabado hace mucho, pero no solamente no acabaste conmigo, sino que me has dado salvación y vida eterna en tu amado Hijo Jesucristo. Por eso en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo dice esto. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales,
sigue el versículo 10 diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. ¿Es verdad que nosotros éramos al menos alguna de estas cosas? Pero hay esperanza, mis hermanos. Sí, hay esperanza para el idólatra. Muchos de nosotros éramos idólatras. Hay esperanza para el borracho. Hay esperanza para el fornicario. Hay esperanza para el adúltero. Aún para el homosexual hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Y seguro que muchos de nosotros éramos así. Dios nos ha, como dice allí, nos ha lavado, pero ya han sido lavados. Es decir, esa maldad ha sido quitada. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que esta es mi pregunta. Ruego a Dios y espero que hayamos podido hoy entender un poquitico más que estamos en un mundo que vive en una gran maldad. Esta es una gran maldad. ¿Lo habías visto alguna vez de esa manera? De pronto aquí no pasan muchos asesinatos y por ahí de vez en cuando una trifulca y como lo más normal del mundo. Pero quiero hacerles una pregunta. Yo no conozco mucho, pero lo poquito que conozco, de algo estoy seguro. En cualquier rincón donde vayas en Colombia, encuentras un ídolo. Dios aborrece eso. Dios pudo haber destruido a Colombia hace mucho. Pero aquí estamos nosotros todavía. Mis hermanos, por eso quisiera que en este momento pensáramos en tres cosas, porque ruego a Dios que la palabra de Dios nos lleve a entender de cuán gran maldad nos ha rescatado Dios y nos sigue rescatando. Y de cuánta maldad nos rodea. Pero ¿cuál es la esperanza? Jesucristo. Este Cristo que has conocido te ha salvado, te ha redimido. Así que lo primero que quisiera que pensáramos para concluir es, ¿creen ustedes que el mundo que nos rodea necesita el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cuántas personas conoces que necesitan esta verdad? Al entender lo que es la verdadera maldad en este mundo, ¿cuántas personas conoces que viven en la más terrible maldad? ¿Cierto? Mis hermanos, necesitan el Evangelio de Cristo Jesús, no una religión más, por eso siempre lo repito. Conocer a Cristo, que Él cambia nuestros corazones y nuestras vidas. También cuando veo esto digo, gracias Dios por tanta paciencia. Por tanta paciencia. Si Dios hubiese querido, hace mucho que hubiera descargado su ira. Cuando yo miro esto digo, hasta ahora no se ha muerto ni lo mínimo de lo que dice acá. No se ha muerto la tercera parte de las personas del mundo, ¿cierto que no? ¿Eso qué significa? Que sigue habiendo esperanza. Pero mis hermanos, no debería sorprendernos el día de mañana si Dios quisiera descargar su ira. Pero Él sigue mostrando misericordia. Y en tercer lugar, cuánta misericordia nos ha mostrado Dios a nosotros. Qué salvación tan grande. ¿Cómo no dar gracias a Dios por esta salvación en Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Quieren que demos gracias por esta verdad maravillosa? Que Él nos ha librado de esta gran maldad y nos sigue rescatando día tras día. Padre celestial, eterno Dios. Gracias por recordarnos hoy a través de tu palabra que el pecado no es cualquier cosa. Que la maldad, Señor, en medio de la maldad en que vivimos es terrible. Si tan solo el mundo que nos rodea pudiera ver lo terrible que es, por ejemplo, fabricar un ídolo y adorarlo, aun cuando fuera en nombre tuyo. En esta hora te damos gracias, Señor, porque nosotros no éramos mejores. Porque muchos de nosotros, Señor, venimos aún de adorar ídolos, creyendo que te estábamos adorando a ti. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Gracias por haber enviado a tu Hijo a salvarnos y no habernos aniquilado bajo tu ira, que es justa, sino que nos has perdonado, nos has limpiado, nos has abierto los ojos para entender que vivíamos ofendiéndote terriblemente. Gracias por tu evangelio, por tu misericordia, por la verdad de Cristo. Gracias por esta iglesia, Señor, que tienes en este lugar y donde quiera que haya una iglesia que se reúna para honrar y glorificar tu nombre. Gracias y permítenos ser luz en medio de esta oscuridad. Porque hoy entendemos, Señor, cuánta maldad nos rodea, pero lo que ellos necesitan, más que ir a juzgarlos, condenarlos y enviarlos al infierno, es predicarles a Cristo para que sean librados de ese terrible mal. De hecho, no necesitan ir al infierno para estar condenados, ya están condenados porque te están ofendiendo, Padre Santo, y nosotros éramos así. Gracias por salvarnos. Por eso queremos pedirte, mientras nos prestes vida, Padre Celestial, permítenos seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Permítenos, Señor, de una u otra manera, tener los medios para poder compartir con otros este evangelio glorioso. Por favor, Padre, te lo queremos pedir, sigue teniendo misericordia. Por favor, sigue deteniendo un poco tu ira
Y permítenos todavía seguir e ir y proclamar tu verdad, Padre Celestial. Te damos gracias por tu misericordia, porque hoy vemos, a pesar de lo difícil, de las situaciones que vive el mundo, hoy seguimos viendo tu misericordia. No has enviado todavía estos juicios. Te sigues refrenando y hoy entendemos que es por misericordia, pero permítenos aprovechar ese tiempo para poder compartir con otros tu gran verdad. Hoy entendemos que está la más grande necesidad. Hay una gran maldad en este mundo. La gran necesidad es conocer a Cristo, pero a la vez hoy vemos tu gran misericordia. Gracias por tener misericordia de nosotros y permítenos ver, por favor, que tú tengas misericordia de muchos más, de nuestros familiares, amigos, vecinos, todos aquellos que todavía no te conocen, que muchos de ellos todavía siguen adorando ídolos y haciendo cosas que te ofenden. Permítenos compartir esta verdad con gracia, con amor y con humildad. Gracias por este tiempo en tu palabra, por tu amada iglesia en este lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén.